Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche os voy a hablar sobre un asunto que me estáis pidiendo últimamente y que me estaba haciendo el remolón y que lo estaba dejando, pero no era por otra cosa que porque ya había tocado este tema hace un año y pico y entonces creía que no era trascendente. Resulta que sí lo era. Me explico. El tema es el del coche eléctrico solar. Resulta que yo este tema ya lo había tocado hace un año y algo, entonces claro, creía que el vehículo que venga ahora pues no tendría mucha diferencia con otro vehículo también solar, ¿no? Porque a fin de cuentas, sí, ambos vehículos serán distintos, pero a fin de cuentas, como digo, en la carrocería se monta una serie de células solares que al final es de donde viene esa carga solar y que pensaba yo, no puede haber tanta diferencia de uno a otro cuando la superficie de captación realmente está siendo limitada a lo que viene siendo la carrocería de un vehículo. Hace un año y algo yo hablaba del Sonos Ion. Era el vehículo del que estuve hablando aquí, un vehículo eléctrico que, como digo, lleva toda la carrocería llena de células solares, células fotovoltaicas, que lo que hacen es entregarnos una carga sobre la marcha, una carga solar a través de la fotovoltaica. En este caso estamos hablando del Lightyear One. Me imagino que es este el vehículo que me estabais preguntando cuando me decís últimamente que hable de él. El Lightyear One de la startup Lightyear. Lightyear, que es un nombre comercial de la compañía holandesa Atlas Technology BV. Bueno, pues este vehículo, al igual que el Sonos Ion del que hablaba en su momento, pues ocurre lo mismo, que estamos hablando de un vehículo eléctrico de 4 ruedas con sus 4 motores independientes, uno por rueda, eléctricos todos ellos, claro. Y hasta ahí pues todo bien, ¿vale? Vehículo eléctrico y vehículo eléctrico. Diferentes, claro, pero a fin de cuentas, bueno, pues qué más da, ¿no? Vehículos eléctricos va a haber mucho y de muchos tipos. Entonces pensaba yo, lo que es el matiz fotovoltaico poco puede variar, dado que viene limitado por la superficie de captación que es la carrocería, y de un vehículo a otro no va a haber mucha diferencia en superficie de captación. Entonces, dado que el rendimiento de las células fotovoltaicas va a ser el mismo porque es el que es, o sea, las células fotovoltaicas, pues a día de hoy tenemos lo que tenemos, así que me imagino que se han ido a lo máximo que haya y a partir de ahí, pues entonces en superficie de captación de un vehículo a otro no nos iba a haber mucha diferencia. Pensaba yo. Bueno, pues el Lightyear One nos está diciendo aquí su fabricante, nos está dando una serie de datos que también hay que decir una cosa, y es que no son demasiado específicos y creo que este vehículo va a haber que seguirlo un poco con lupa porque va a resultar interesante. De momento es un vehículo que se va a presentar el mes que viene en Países Bajos el 25 de junio. El mes que viene. De momento a día de hoy no existe y resulta que ya llevan vendidas, o mejor dicho encargadas, casi 100 unidades. El mes pasado andaban por 87, pues fíjate, andan ya cerca de las 100 unidades encargadas y estamos hablando de un vehículo de 119.000 euros, ni más ni más menos. Bueno, pues ahí lo tenemos, un vehículo que promete ser de gama alta, no hay mucho sobre él, no hay mucha imagen, tan solo algo en lo que se puede ver su silueta y poco más. Lo que se puede ver sería una berlina con matices deportivos y poco más, como digo, hasta el mes que viene, que no se presentará en Países Bajos, 25 de junio, no podremos verle la cara y, como digo, casi 100 unidades vendidas ya hasta el momento. Bueno, pues como decía, yo me hacía el remolón para hablar de este asunto porque creía que diferencia no iba a haber mucha. Bueno, pues vamos a ver, en principio nos está diciendo el fabricante, Lightyear, que ya cuenta con más de 120 fabricantes, una startup holandesa. Nos está diciendo que con una carga a la batería de este vehículo vamos a tener para 600, 800 kilómetros, dependiendo ahí de las condiciones. En fin, 600, 800 me parece a mí que es mucha diferencia, ¿no? Es sumar un 30, sí, un 33%. Me imagino yo que tendrá que ver con las condiciones climatológicas, con más o menos la carga fotovoltaica que podamos ir recibiendo, más o menos. Bueno, pues eso, autonomía 600-800 kilómetros con una carga.
Nos dice el fabricante que esta carga respecto a otros vehículos va a ser como 2 veces, 3 veces más rápida, ¿no? El doble o el triple de rápido que en otros vehículos. Bueno, hasta aquí no estamos viendo nada muy específico, porque no estamos viendo qué densidad energética tienen las baterías, que seguramente estamos hablando de ion litio, porque eso es seguro. Si fuera de otra cosa es lo primero que se estaría diciendo ya. Pero sin embargo nos dice que la carga será el doble, el triple de rápida. Nos dice también que con una carga de una noche tendremos para 400 kilómetros de autonomía. Eso está muy bien, pero vuelve a ser poco específico, porque estaríamos hablando de una noche de 8 horas o de una noche de 12 horas. Es que decir una carga de una noche es como decir mi padre tiene un barco, ¿no? Más o menos. Como digo, hay poco matiz específico en todo este asunto. Bueno, en una carga de una noche, como digo, nos dice el fabricante que tendremos para 400 kilómetros. Hasta aquí estamos hablando de datos, pero no de datos muy específicos, porque como digo, ¿dónde está la densidad energética de las baterías? ¿Dónde está la potencia de los cargadores? Lo que sí nos dice el fabricante es que esa carga de una noche sería en un enchufe normal de casa, o sea, no se trataría de cargas rápidas ni nada parecido, sino que parece ser que está muy optimizado el sistema de carga y el propio sistema de baterías del vehículo, y nos daría en una noche para 400 kilómetros de autonomía. Como digo, los datos que estamos dando no dejan de ser datos de un vehículo eléctrico, pero lo que nos interesa es los datos de carga fotovoltaica. Hasta aquí poco hemos podido ver, y dentro de lo poco que hemos podido ver sí es suficiente para ver que es bastante significativo. Y es que nos dice el fabricante que este vehículo nos puede entregar hasta 20.000 kilómetros de autonomía al año solamente con la carga fotovoltaica. Y aquí es donde ya sí me ha parecido bastante, como digo, significativo, porque resulta una cosa, resulta que si cogemos calculadora, pues vamos a ver, nos dice el fabricante 20.000 kilómetros al año, 20.000. A razón de 365 días año, resulta que nos está prometiendo el fabricante casi 55 kilómetros al día, 54,79. 55 kilómetros al día. Eso, familia, es mucho aporte fotovoltaico, muchísimo aporte. Teniendo en cuenta que cuando hablaba el año pasado del Sonos Ion, estábamos hablando de 30 kilómetros al día de aporte. Entonces 30, 55, estamos hablando de casi el doble. Casi el doble ya sí es bastante significativo, pero la pregunta es, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale toda esa diferencia? Porque estamos hablando de dos vehículos, de un vehículo a otro hay muy poca diferencia en superficie de captación. Nos han llenado el vehículo de células fotovoltaicas, de acuerdo, tenemos techo, tenemos capó delantero y tenemos costados, puertas, aletas delanteras, aletas traseras. Diferencia de uno a otro no puede haber demasiada, ¿no? Porque estamos hablando de los mismos cuerpos, en fin, aunque sea más grande el vehículo, pero poco más en superficie de captación como para sacar casi el doble en carga. ¿De dónde sale esto? En la página del fabricante me ha parecido ver que los paneles fotovoltaicos que monta este vehículo andaba en torno a una potencia de 1,25 kilovatios pico. La cosa sería bastante potente en este caso. Lo que no sé es qué potencia nos entregaba lo del Sonos Ion. Me parece que la cosa va a ir ahí, en que en este caso se han esforzado mucho en embutir, en aprovechar al máximo la superficie de captación, porque he podido ver alguna foto del techo de este vehículo y tal, y resulta que estaba muy comprimido, muy embutido, mientras que en las fotos que pude ver del Sonos Ion, ahí se podía ver perfectamente la separación entre cada célula fotovoltaica. Y claro, si sumamos todos esos espacios, a mí me da la impresión de que de ahí, en la optimización del espacio, en la superficie de captación, es de donde está saliendo esa diferencia. Porque he podido ver por ahí en fuentes que nos hablan de unos paneles en unas células fotovoltaicas de un 80% de rendimiento. Aguanta los caballos. No creo que esto sea posible. A ver, las células fotovoltaicas a día de hoy, que yo sepa, andaban como mucho en 22, 24%, en fin, vamos a decir 25% como máximo en lo que tenemos en fotovoltaica ahora mismo, que está muy bien para cuando tú montas tu instalación en tu vivienda y tal,
pero aquí estamos hablando de un vehículo. Y por eso yo creía que no iba a ser muy suficiente para un vehículo, y sin embargo parece que sí. Otra cosa es ese 80%, me parece a mí que estamos hablando de datos erróneos. También vamos a decir que no lo he visto en la página del fabricante, lo he visto en otra, y bueno, y si queréis os digo hasta la fuente donde lo he visto, híbridoselectricos.com. Aquí concretamente es donde he visto que los paneles eran del 80% de rendimiento. Pero ya os puedo decir que yo me formé en su día en fotovoltaica en el año 85, pues hace unos 34 años. En aquel momento, en aquel año 85, el rendimiento de las células fotovoltaicas andaba en torno al 16%, y hasta la semana pasada andábamos como mucho en el 24-25, o sea que es que no había subido ni un 10% en 30 y tantos años. Así que dudo mucho que en una semana y sin enterarme haya subido hasta un 80%. Más bien me parece que ese 80% se ha colado por ahí de una forma o tanto intencionada o sin intencionar, pero que desde luego no procede, casi seguro. Bueno, pues lo dicho, hemos repasado los datos, hemos visto que tenemos un vehículo de gama alta, desde luego si no lo es por 119.000 euros creo que debe serlo, que no tenemos todavía imágenes de él, que vamos a verlo en presentación social el próximo día 25 de junio en Países Bajos, y que le vamos a poner la lupa a este asunto porque creo que es un tema muy interesante. Porque un vehículo que nos va a regalar 20.000, bueno, no nos lo regala porque ya lo vas a pagar tú en esos 119.000, pero desde luego, vamos, esa carga de 20.000 kilómetros año me parece bastante interesante. Sobre todo porque, como siempre digo en estos temas, cuando hay un primero que despunta en cierta tecnología, pues al final la tecnología no es nada del otro mundo. O sea, como lo haga el primero, se trata de que lo hagan los demás. Si hay una forma de montar esos paneles fotovoltaicos en un vehículo para que nos vaya a dar 20.000 kilómetros al año, que hay personas que no hacen ni siquiera tantos kilómetros al año, que hay mucha gente que tiene un vehículo y lo mueve 10.000 kilómetros al año o menos. Por supuesto más también, pero que ya estamos hablando de unos kilómetros que sí son interesantes. 55 kilómetros al día, como decíamos, empieza a resultar interesante. Pues como digo, habrá que poner la lupa a este asunto del Lightyear One, y a partir del mes que viene estaremos pendientes de ello. Si se me pasa, me imagino que alguno de vosotros seguro que acabará dándome el toque y me dirá: Miguel, que acabo de ver esto por aquí o por allá, como ya habéis hecho en más de una ocasión. Bueno, pues como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo y decirte también que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.